Glorioso día del Señor en que podemos nuevamente adorarle en espíritu y en verdad. Y esta vez vamos a tratar un tema que es muy relevante y que el Señor trató en muchos casos durante los evangelios. Si ustedes leen los tres evangelios, Mateo, Marco y Lucas, van a encontrar repetidas parábolas en las que el Señor habló sobre la mayordomía. Un tema que como cristianos nosotros debemos entender integralmente. Fue, como digo, una de las cosas que el Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, le dio mucha importancia y por eso lo explicó de varias formas distintas. Si bien el Señor habló de distintos tipos de mayordomías, todas ellas en alguna parte siempre se relacionan con el dinero. Y eso es un tema que nosotros necesitamos entender bien para ser cautos, para ser buenos mayordomos. En este caso, lo que vamos a ver hoy día, el Señor nos va a enseñar algo muy importante, pero por medio, curiosamente, de una conducta negativa. Por eso esta parábola que está aquí en Lucas capítulo 16, del versículo 1 al 12, es realmente interesante profundizar en ella. Y recuerda, amado hermano, amada hermana, que tú también eres un mayordomo. No escuchen esa palabra como que es alguien que cuida en una casa lujosa, sino que nosotros todos pasamos a ser mayordomos y por eso estas enseñanzas. ¿Por qué somos mayordomos? Porque en el fondo todo lo que nosotros tenemos a nuestro derredor no es nuestro, no es tuyo, sino que todo le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Todo es de Él. Y por eso escuchen bien este texto que nos va a leer nuestro hermano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y agrega, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y también dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, es necesario que pongamos mucha atención nosotros, considerando que el Señor dice que todo lo que está en la tierra, todo lo que es de su plenitud, todo lo que está en los cielos y en todos los cielos, todo, el oro y la plata, todo le pertenece a Él, es de Él. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos y lo único que nosotros, en lo cual nosotros participamos, es que Él nos lo da a nosotros con el propósito de que hagamos uso, pero que nosotros guardemos, cuidemos los recursos que Él nos da, como lo vamos a ver. Toda posesión que tú tienes, en el fondo no es tuya, se te fue entregada con un propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que ahora administrar como mayordomos fieles. Y por eso quiero que escuchemos bien esta parábola que las van a leer nuestros hermanos y nuestras hermanas. Escúchenla bien, nosotros vamos a ver una parte de ellos. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 50. Después dijo a otro,
¿Y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Pero antes de comenzar y entrar profundamente desde el versículo 8 en adelante, les quiero invitar a que oremos y y pidamos, roguemos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a entender esta casi extraña forma de enseñarnos la mayordomía. Oremos, hermano. Glorioso Padre que estás en los cielos en esta mañana, queremos adorar y hacerlo como tú nos enseñas en tu palabra, en espíritu y en verdad, por medio de escucharte esta enseñanza, Señor, que tú dejaste aquí escrita para que nosotros reflexionemos en ella y entendamos lo que tú nos estás diciendo. Y por eso queremos pedirte, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que por favor tú nos ayudes a poner mucha atención y a no confundirnos con alguna de las cosas que vamos a ir leyendo. Bendito Dios, lo pedimos para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. Y por eso lo pedimos siempre y únicamente en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles entonces que abran ahí en Lucas 16 para que veamos estos versículos 8 y 9, porque en uno viene la enseñanza y en el otro viene la aplicación. Vamos entonces de lleno al versículo 8, donde el Señor estaba contando esta parábola, y dice, y habló el amo le habló al mayordomo, y aquí dice mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. El amo le habló al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Es una palabra que tampoco no se usa mucho hoy día en el español, que nosotros le llamamos más a los vivarachos, a los que son astutos, a los que son ingeniosos. Sagazmente. A este mayordomo, entonces, como dice ahí, el amo lo pilló en una maniobra. Sin embargo, el amo tuvo que reconocer que había sido muy sagaz, como dice ahí, muy perspicaz, muy astuto, muy vivaracho. Pero ahora el Señor va a hacer este comentario que en cierta forma nos sorprende a nosotros, en el cual nos va a enseñar algo por medio de un ejemplo negativo. Continúa diciendo, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Pusieron atención a eso? Lo que está diciendo el Señor. Esto no es una filosofía humana. Esto es algo que el Señor está diciendo en esta parábola, donde Él explicó todo lo que hizo este mayordomo para asegurarse. Pero aquí literalmente el Señor está diciendo, no lo que el amo dijo, lo que el Señor estaba afirmando, que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esto parece fácil de entender, pero veámoslo en el contexto. Los hijos de este siglo obviamente se está refiriendo a aquellos que no son convertidos, a todos los que nosotros llamamos el mundo, las personas que no creen en Jesucristo. Pueden ser religiosos,
pero estamos refiriendo a los que no son convertidos, los que no han nacido de nuevo. Y dice que son más sagaces en el trato, más astutos, más vivarachos, cuando tratan con ellos. ¿Con quiénes? Con sus semejantes. Y con sus semejantes obviamente se está refiriendo al resto de los inconversos, al resto del mundo. Cuando tratan entre ellos, muchas veces ellos son más sagaces. Y aquí al final dice, más sagaces que los hijos de luz. Esto es la parte extraña, que el Señor use un ejemplo del mundo para compararnos a nosotros con ellos. Como uno diría, pero ¿qué sentido tiene de compararnos? Si nosotros somos salvos, ellos no son salvos. Pero sin embargo, en este caso, estos hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Y a los hijos de luz se está refiriendo a los convertidos, a los que son salvos por la gracia inmerecida de nuestro Padre Celestial. ¿Qué nos está diciendo a nosotros hoy día? A nosotros, los cristianos, los verdaderos cristianos que verdaderamente hemos creído y estamos obedeciendo, nos estamos santificando, estamos adorando en espíritu y en verdad, estamos buscando la comunión con los santos. A eso se refiere con hijos de la luz. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que no somos astutos, que no somos astutos en el trato con los demás hijos de luz. No somos sagaces, no estamos siendo avispados, astutos. No buscamos realmente la forma correcta de fraternizar, de comunión entre nosotros. Es una comparación un poco extraña esto de comparar a los del mundo con los hijos de luz. Pero veamos ahora la aplicación, porque a eso apunta finalmente esta enseñanza. También algo extraña, pero desglosémosla para entenderla bien. Ahí en Lucas 16, versículo 9 ahora, comienza diciendo, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esto que dijo el Señor Jesucristo aquí, por lo menos para mí, es algo en cierta forma desconcertante. Cuando yo lo leí, la primera vez que lo leí, me llamó mucho la atención y me descolocó un poquitito. Pero eso era justamente lo que el Señor quería, por lo menos conmigo. Y yo sé que es también lo que Él quería causar en la audiencia que tenía en ese momento y con todos nosotros, y por eso quedó escrito aquí en el Nuevo Testamento. El Señor quiere desconcertarnos para que verdaderamente pongamos atención y digamos, pero ¿cómo es posible que esté comparando al mundo con nosotros? Pero sin embargo, vamos a ver a dónde nos lleva. Y aquí quiero que nosotros lo veamos en 5 puntos. Comienza diciendo, yo os digo. Ahí se identifica él está definitivamente diciendo yo, el Señor, soy el que lo digo. Esto es una forma muy clara y autoritativa que el Señor empleó para dar una orden. Yo os digo, un mandamiento. Ganad amigos. Ganen amigos, ese es el mandamiento, esa es la orden que nos está dando. Ganen amigos o hagan amigos, porque uno en realidad no puede ganarlos, pero es una forma que nosotros usamos también en el vocabulario cristiano, de ganar a otros para Cristo. Bueno, ganen amigos, hagan amigos, haceos amigos, si quieren. Se puede usar esa palabra en griego, se puede usar de esa forma. Haceos amigos. Pero ¿de qué amigos no debemos ganar? ¿Qué amigos debemos hacer? Aquellos, escuchen bien, que están perdidos. No amigos como los hace el mundo. El mundo los hace por conveniencia. Pero nosotros somos llamados a ser amigos de aquellos que están perdidos. Aquí se refiere estrictamente a las ovejas
que están perdidas, las ovejas que deben ser ganadas para Cristo. Y esto es bien interesante. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Y aquí viene la parte controversial. Cuando uno lee esto, uno queda un poco descolocado por las palabras que usó el Señor. Y aquí venimos al punto número 3. Dice, ganad amigo por medio de las riquezas injustas. Y riquezas es esta famosa palabra que en arameo estaba escrita ahí, que es mamón, que es una palabra que habla de riquezas que se refiere a todo tipo de posesiones y especialmente el dinero. Y esto está claro, esto suena como una forma muy poco ortodoxa para enseñar de parte del Señor. Riqueza, mamón, todo lo que se relaciona en el fondo de una u otra manera con el dinero. Cosas de valor, cosas materiales, posesiones, todo lo que se pueda relacionar de alguna forma con el dinero. Para poder entender estas riquezas de las cuales el Señor está hablando aquí, hablaremos entonces más bien de recursos materiales, recursos generales, así que todos los recursos que el Señor pone a nuestra disposición, ya que son cosas que de alguna forma tienen valor. No se está refiriendo a las cosas espirituales, que también tienen valor, por supuesto, mucho más valor. De hecho, la palabra de Dios es mucho más valiosa que el oro, que las piedras preciosas, más deliciosa que la miel, etc. Pero en este caso está literalmente hablando de las cosas materiales, posesiones materiales, que de una u otra manera se relacionan con el dinero. Estas riquezas mundanas, injustas, mundanas, todos estos recursos también lo tienen las personas del mundo, no son solamente para los cristianos. Eso es importante que lo entendamos. Está hablando de las riquezas que se relacionan con el dinero en todas partes, para todos por igual, los hijos de este siglo y los hijos de luz. Estos recursos todos provienen de Dios, para todos los que viven en este siglo. No son injustos en sí mismos. Estos recursos, estas riquezas, no son injustas en sí mismas. Sin embargo, lamentablemente nosotros los seres humanos hemos convertido estos recursos en herramientas de injusticia. Y con eso se ha generado todo tipo de abusos, de perversiones, de corrupciones, etcétera, etcétera. Y eso ya lo sabemos, lo hemos visto en todas partes, y muchos de nosotros también hemos caído en el juego, en este juego de las riquezas, que muchas veces por una codicia que hay en nuestro corazón por naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, nos lleva justamente a caer en este juego de las riquezas injustas. Por eso el Señor dice, justamente habla de las riquezas injustas. Y todos estos recursos mundanos se relacionan entonces de una u otra manera, como lo dijimos, con el dinero. Todo lo que nosotros vamos adquiriendo en el tiempo, aquí en este mundo, mientras estemos acá, se va a relacionar de una u otra manera con el dinero, aunque sea una herencia, aunque sea un regalo. Al final va a tener un valor porque se va a calcular en dinero. ¿Cuánto vale esto? ¿Qué valor tiene esto? ¿No es cierto? Por eso el Señor entonces va a hablar de riquezas. Entonces, como lo dijimos, estos recursos no se relacionan con los recursos de la fe, que hablan las bendiciones, y no se relaciona con eso, se relaciona con lo que gozan todos por igual. Sin embargo, cuando nosotros nos sometemos en obediencia al Señor nuestro Dios, podemos hacer cosas justas con las riquezas injustas. Y a eso apunta esta enseñanza, que nosotros podemos hacer cosas justas con las riquezas injustas. ¿Y qué es eso? Ganar amigos para el reino de Dios.
Y aquí el Señor va a terminar este versículo, que es muy extraño en toda su explicación, con algo que también es extraño. Y dice, termina diciendo que debemos entonces ganar amigos con las riquezas injustas para que cuando éstas falten, cuando falten las riquezas injustas, en otras palabras, ¿ah? ¿Qué está diciendo aquí? Porque no está hablando de que en algún momento se nos van a acabar las riquezas, sino que Él está aquí diciendo, en el fondo, que cuando éstas falten, en otras palabras, cuando nosotros muramos, cuando nosotros partamos de este mundo, entonces ya no vamos a tener estas riquezas injustas, obviamente, ni siquiera vamos a tener nuestro cuerpo, vamos a partir y vamos a ir a la presencia de nuestro Señor. Entonces, cuando ya no tengamos más estas riquezas, termina diciendo el versículo, os reciban los amigos que ustedes ganaron, os reciban en las moradas eternas. Estos amigos cristianos, allá en el cielo, entonces, os reciban. Eso es lo que está diciendo el Señor. Una forma de expresar el reencuentro que gozaremos en los cielos. Esto no tiene, aquí no hay ningún indicador importante, tampoco ninguna otra parte de la Biblia, ¿ya?, de que nosotros nos vamos a reencontrar con personas que fueron salvas porque nosotros les predicamos el Evangelio y nos van a reconocer y van a decir, pastor, gracias porque usted me predicó el Evangelio y yo fui salvo. No se trata de eso. Se trata nomás que nosotros todos vamos a ser llevados a la presencia. No nos vamos a reconocer físicamente porque no vamos a tener un cuerpo y la única forma de reconocernos es físicamente. Tampoco no vamos a tener una voz como la que tenemos ahora. Por lo tanto, no hay ningún indicador en la Biblia que hable de que nosotros nos vamos a poder reconocer con algún ser querido, algún hermano, hermana de la iglesia, algún pastor, algún evangelista. No nos vamos a encontrar con Adán y con Eva y vamos a decir, oh Moisés, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte, Rey David. Tampoco, nada de eso. Estamos hablando de que vamos a estar juntos en la gloria y claro, nos vamos a recibir todos porque ahí la comunión va a ser perfecta. Entonces aquí volvemos al punto central de la parábola, que es la mayordomía. No nos olvidemos que aquí está enseñándonos el Señor ser mayordomos responsables, no imitar al mayordomo malo de la parábola, pero sí ser sagaz como lo fue él. Ahora, él lo hizo con mala intención, nosotros no lo vamos a hacer así porque obviamente nos vamos a ajustar a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Un mayordomo es quien administra algo para alguien. Eso básicamente la explicación más sencilla. Un mayordomo administra algo que no es de él, sino que administra algo que es de otro. Por eso el Señor nos está comparando con un mayordomo, porque Él nos ha encargado sus posesiones. Eso es lo que necesitamos entender. Él nos ha encargado sus posesiones para que nosotros se las administremos y hagamos uso de ellas para justicia, aunque sean posesiones injustas o riquezas injustas. Nosotros ahora las usemos para justicia. ¿Cómo? ¿Cómo vas a administrar las riquezas que te son entregadas? ¿Qué estás haciendo tú con los recursos, con estos recursos que Dios te ha entregado para que tú se las administres? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás siendo sagaz? Verdaderamente astuto, ingenioso con respecto a estas posesiones que tú tienes, que te fueron entregadas por Dios. ¿Estás ganando amigos para el reino, amigos que todavía están perdidos? ¿Te imaginas, hermana, hermano, si el Señor te preguntara después
de que te ha dado este mandamiento relativamente categórico? ¿Cuántos amigos perdidos ganaste para mí con mis riquezas que yo te di a ti? ¿Cuántos amigos ganaste? Pero, ¿cómo podemos usar las riquezas injustas que nos han sido encomendadas para ganar amigos? Muy simple. Y aquí esto no hay que darle mucha vuelta. Es invirtiendo en las cosas del reino. Esas riquezas que el Señor te ha dado a ti, todas las posesiones que Él te ha dado, ahora inviértelas en el reino de Dios. El reino de Dios está aquí en medio de nosotros. No podemos ver las fronteras, no hay rejas, pero aquí está. El Señor lo dijo claramente cuando Él vino, dijo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Vino aquí a la tierra. El rey vino a empezar a hacer el trabajo para recuperar su reino. Primero vino a salvar a su iglesia. Después va a venir a tomar posesión de su reino, de todo, y va a reinar como rey de reyes sobre esta tierra. Pero ahora el reino está aquí y se manifiesta de muchas formas. Y ahí puedes identificar, ya sea todo lo que se relaciona con misiones, todo lo que se relaciona con ministerios dentro del cuerpo de Cristo, huérfanos, hogares de ancianos, hogares de niños, etc. Todos los ministerios cristianos que están alrededor nuestro, pero principalmente con la iglesia, principalmente con el cuerpo de Cristo, porque todos nosotros somos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Y la forma más práctica para hacer esto es por medio de las ofrendas. Esa es la forma más directa de poder invertir en el reino de Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. De hecho, muy pocos varones, muy pocos hombres son llamados a ser pastores. No todos son llamados a ser pastores. No todos son llamados a ser ancianos. No todos son llamados a ser diáconos. Pero, sin embargo, todos nosotros podemos participar de una u otra forma en el reino de Dios. Y eso es a través de las ofrendas, de aquellas posesiones, de aquellas cosas materiales que nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros para que nosotros ahora participemos del reino con nuestra ofrenda. Entonces, primeramente la ofrenda en dinero que presentamos al Señor. Recuerden que toda ofrenda en dinero tú no se la das a la iglesia, tú no se la das al hermano, a la hermana, al pastor, tú se la das al Señor. La ofrenda siempre va dirigida al Señor. Y eso es importante porque a Él le pertenece. Tú lo que le estás dando no es tuyo, es de Él. Y esto es muy importante porque cada vez que tú estás ofrendando, estás dando de lo que te fue dado a ti. No es lo que... Y aquí es importante, hermano amado, que no confundan, ¿ya?, que lo que te fue dado, estamos hablando de todo, es que tú te lo hayas ganado por tu propio esfuerzo. Eso es muy importante. No te pertenece. No es que tú te lo has ganado. Si bien tú trabajaste para eso, todo lo que el Señor hizo, lo permitió, hizo posible para que tú lo pudieras obtener. Pero el que finalmente organizó todo para que tú pudieras obtener esos recursos fue Dios. Por eso no hay mérito para nosotros. Todo el mérito es para Él. Y nuestro Señor Jesucristo está ahí para ayudarnos y acompañarnos en todas las cosas que estamos haciendo. Lamentablemente, es un error que muchos cristianos, en el cual muchos cristianos caen, de creer que las riquezas que poseen son de ellos, ya que se las han ganado, como dicen, con el sudor de su frente, pero no están entendiendo el concepto de la soberanía de nuestro buen Dios. Él es soberano y todo lo que está sucediendo es
por la gracia de Él, porque Él lo permite, porque Él así lo quiere, porque Él lo establece, porque Él lo ordena, Él lo manda. Todo finalmente es obra de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Se olvidan de su misericordia, se olvidan de su gracia, se olvidan de su benevolencia, que si no fuese por Dios, que si no fuese por nuestro Señor Jesucristo, no podríamos hacer nada bien. Justamente es lo que declara en Romanos capítulo 3, que los del mundo, los que no creen, y nosotros también, no podemos hacer nada bueno. No hay ninguno que sea justo. Por eso, hermanos amados, tenemos que entender que si logramos algo en nuestra vida, ya sea construir una casa, ya sea obtener un negocio, ya sea tener algún tipo de remuneración, es porque Él nos está permitiendo, nos está ayudando, nos está abriendo la puerta para que eso sea posible. Entonces, tenemos que entender que todo lo que está en nuestra billetera, en nuestra cuenta del banco o debajo del colchón, todo le pertenece a nuestro Dios. Como Él lo dijo en esos versículos que escuchamos al comienzo. El oro y la plata son míos, dice el Señor. Por eso escuchen bien lo que va a decir en estos siguientes versículos que ahora vienen del 10 al 12. Escuchen bien, pongamos atención a esta lectura. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Veamos entonces, amados hermanos, estas palabras. El que es fiel en muy poco, también en lo más es fiel. Pero veamos este texto maravilloso. Pero Dios quiere ver qué haces con ese dinero, con esas posesiones, con esas cosas que Él te dio, que Él te encomendó, que Él te confió, que Él te encargó. Ahí también está la parábola de los talentos, que a uno le dio 10 talentos, al otro 5, al otro 1. También es una parábola que se relaciona íntimamente con esta. Dios quiere ver, Él te lo va a dar, Él te lo va a proveer. Por supuesto, Él sabe cuánto puedes manejar. No tendría sentido que a mí me diera, no sé, $1.000.000. Probablemente perdería el uso de la razón. Entonces empezaría yo a sentir y a maquinar montones de cosas. Por lo tanto, el Señor nunca me va a dar esa cantidad de plata. Y está bien que no me la dé porque no la sé manejar. Pero Él te va a dar a ti lo que tú sí puedes manejar. Y va a ver qué puedes hacer, qué vas a hacer tú ahora con lo que Él te va a dar, con esas riquezas que Él te ha encomendado. Por eso, cuando ofrendes con el dinero que es de Dios, cuando ofrendes con el dinero que es de Dios, no es tuyo, piensa en Él. Piensa en qué quiere Él que tú hagas con ese dinero. ¿Cuánto quiere Él que tú ofrendes? Por eso, 2 Corintios 8 y 9, esos dos capítulos, los tienes que leer en el Espíritu. Tienes que verdaderamente sentarte y decir, Señor, por favor, abre mi entendimiento. Quiero aprender lo que tú dices en estos dos capítulos, como dice ahí 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. ¿Qué quieres tú que yo haga con eso? No pienses en la iglesia o en el misionero o en el pastor o en el predicador. Piensa en Él, en Dios. Eso no quiere decir que no vas a ser juicioso. Al ofrendar, siempre debes buscar la voluntad de tu Padre que está en los cielos, del Señor, porque finalmente es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero debes buscar dónde se predica y se practica la sana doctrina, dónde se está guardando la palabra de Dios.
No dejarse impresionar por el show o la increíble iglesia o el predicador o este misionero famoso, sino que donde verdaderamente se está llevando a cabo la palabra de Dios, se está guardando. Tampoco se trata de llegar y ofrendar y dar recursos a cualquier cristiano y andar repartiendo plata. No, esto tiene que ser, por eso les animo que lean esos 2 capítulos en 2 de Corintios. Toda ofrenda debe ser siempre, escuche bien, en el contexto de lo que se nos enseña en el Nuevo Testamento. Es para justicia, es para la gloria del Señor Jesucristo. Hacerlo todo en el nombre de Jesús para la gloria de Dios Padre. Recuerden esas enseñanzas muy importantes. Es finalmente para ganar amigos. Eso no se olviden, esa parte del mandamiento. Es para ganar amigos, para hacer amigos, para que se encuentren los que aún están perdidos, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y sustentado. Todo debe funcionar para la gloria y la honra de nuestro bendito Dios. Por eso recuerda siempre esta verdad que dijo el Señor Jesús ahí. El que es fiel en lo muy poco, aquí no se trata de empezar a dar más allá de lo que tenemos. De hecho, ustedes van a leer ahí en 2 de Corintios, ¿ya?, que nosotros debemos dar lo que tenemos, no lo que no tenemos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí el Señor lo está diciendo muy claramente. Esto es fácil de entender. Tu Señor y Dios está esperando que tú inviertas lo que Él te ha confiado a ti en su reino. Y no se trata de la cantidad, se trata de la calidad, de hacerlo con el anhelo en tu corazón de que esto sea algo que ayude en la obra para ganar a los que todavía no han sido ganados. Él te ha confiado para que tú lo ofrendes para su reino. Mateo 6. Escuchen bien lo que nos va a leer nuestra hermana. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por lo tanto, no olvides tu ofrenda. No olvides que el ofrendar es para el Señor, es finalmente para lo que Él está haciendo aquí en la tierra. Él no te necesita, pero Él quiere ver cómo vas a obrar con lo que Él te ha dado. Tu ofrenda para el Señor. Ahí donde se usará, tiene que ser ofrendado en ese lugar donde finalmente se va a usar para la gloria y la honra de Dios. Eso lo tienes que tener siempre muy presente. ¿Ya? Buscar el lugar donde finalmente va a ser usada correctamente. No en cualquier lugar, no a cualquiera. Piensa bien, ora y busca que la ayuda de tu Padre que está en los cielos para la honra de su Hijo Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Oremos, amados hermanos. Amado Señor, gracias por estas palabras en las cuales nos llamas la atención a través de esta parábola que al principio suena un poco extraña, pero una vez que la desglosamos entendemos que nos estás llamando a ser verdaderamente astutos, a pensar, a tomar conciencia que las cosas que tú nos has provisto son finalmente también para usarlas en tu reino, de una u otra manera, para que tu reino sea edificado aquí en la tierra, mientras son ganados
aquellos que todavía no han llegado a tus caminos. Muéstranos, oh Señor, muéstranos cómo hacer esto para la gloria y la honra de tu santo nombre. Bendito seas, oh Señor Jesucristo, por todo lo que has hecho en nuestra vida y ayúdanos a entender lo que significa verdaderamente el ofrendar, el invertir en tu reino, para que tu reino sea edificado. Gracias te damos y en tu nombre hacemos esta oración. Amén. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las horas.